Seguimos hablando de lo que significa el que el señor Trump estableciera aranceles al acero y al aluminio a países como los de la Unión Europea, México y Canadá, y nos vamos a referir en esta segunda parte a lo que significa esto específicamente para México. Resulta que es muy evidente que la intención del señor Trump de utilizar esto en el momento en el que se está negociando el Tratado de Libre Comercio es porque claramente, y así lo dijo, él no tiene interés en que exista más un tratado de libre comercio de carácter trilateral. Esto es en donde Estados Unidos es uno de tres y por lo tanto es minoría cuando México y Canadá se ponen de acuerdo. Entonces lo que pretende el señor Trump es que existan tratados bilaterales, uno con Canadá y otro totalmente distinto con México. Esto especialmente es malo para México por la gran situación de dependencia en que vivimos con respecto a los Estados Unidos. El gran defecto que tuvieron los gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari hasta el actual, o sea, todo el tiempo que ha existido el Tratado de Libre Comercio, es el haber puesto, como se ha dicho, todos los huevos en una sola canasta. O sea, el hecho real de que entre el 70 y el 80% de nuestro comercio exterior sea con los Estados Unidos, nos pone en una situación de debilidad tal porque en realidad pues nos tienen agarrados de los huevos, y me refiero a los huevos fecundados para hacer pollos, de las harinas y de muchos cereales, de el maíz amarillo, de una gran cantidad de productos de nuestra alimentación que dependen de que lleguen de Estados Unidos. Y las ventas, pues, de alguna manera sabemos que la principal cantidad de productos mexicanos, desde cerveza y otras cosas, el gran mercado es los Estados Unidos. Pero incluso bastaría, pensemos, si algún día el señor Trump dijera que también es un asunto de seguridad nacional el conservar sus combustibles y estableciera en este caso un impuesto a la exportación de gasolina, dado que desgraciadamente por los errores de los gobiernos, el de Salinas de cerrar la refinería de Azcapotzalco y el señor Calderón de, pese a que ya estaba todo listo para hacer una nueva refinería, no hacerlo, pues importamos una gran cantidad de combustible precisamente de los Estados Unidos. O sea, bastaría ese impuesto para crear un caos económico en el país. Por lo mismo, pues la reacción de México ha sido sí la de, por un lado, el aspecto jurídico, que es tardíamente, porque ya lo habían hecho primero Canadá y la Unión Europea, presentar su denuncia por violaciones desde luego evidentes ante la Organización Internacional de Comercio. Y por otro lado, establecer lo que en derecho internacional se llama contramedidas, o sea, una serie de acciones similares, en este caso ponerles impuestos a algunos productos que México importa de los Estados Unidos, según esto para compensar. Pero esto es un absurdo, porque por un lado el acero y el aluminio son productos que no tienen sustitutos, esto es, no se pueden hacer o utilizar cosas que necesiten acero o aluminio de algo que no sea acero y aluminio. Al mismo tiempo son productos que no son de consumo inmediato de la población, o sea, se utilizan para hacer una serie de productos muy importantes, automóviles, celulares, eléctricos, bueno, latas de cerveza y de refrescos, maquinaria para la producción de todos los demás bienes y servicios. O sea, es muy grande la gama, pero finalmente no es directamente a los consumidores. En cambio, México a lo que le puso impuestos fue a cosas como la carne de puerco, quesos, arándanos, algunas frutas, etcétera, que primero son productos que sí hay sustitutos, o sea, que
A la carne de puerco se le puede sustituir con carne de res, etcétera, etcétera. Y lo malo de esto es que esto genera un incremento para los mexicanos de esta carne de puerco, que además va a tener efectos en los sustitutos, o sea, en la carne de res, en la carne de pollo, etcétera, etcétera. Eso implica además que por ser sustituidos, pues no vengan los ingresos para el gobierno mexicano en compensación. Por otro lado, sí son productos que inmediatamente son del consumo de los mexicanos. O sea, que el efecto va a ser desde luego ya. Y si a esto le sumamos los efectos que tiene el que esté en estos momentos subiendo el dólar, etcétera, etcétera, pues todo esto va a afectarnos en la inflación y en muchos otros fenómenos económicos. Así que realmente la solución pues no lo es tanto para México. Realmente el remedio puede resultar tan malo como la enfermedad, y el poner estos aranceles de estos productos que anunció el secretario Guajardo de Economía, pues realmente no nos va a aliviar de la situación de los aranceles del acero y el aluminio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No podemos ponernos en una guerra comercial, no podernos de alguna manera levantar en armas contra Estados Unidos, porque además esto es lo que hay que tener en cuenta. No se trata de que los Estados Unidos están teniendo una guerra comercial contra México. Ya lo mencionamos en el comentario anterior, el pueblo norteamericano también está siendo afectado por estas medidas. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es una alianza con el propio pueblo norteamericano, con muchos de los mexicanos o que tuvieron raíces mexicanas y que están ahí y que son quienes pueden presionar a su gobierno para quitar esto que también los daña a ellos. Y desde luego, además de las acciones de carácter jurisdiccional, se tiene que pensar estratégicamente en qué se puede hacer para que los intereses políticos, que son los que le interesan al señor Trump, en realidad el señor Trump está haciendo todo esto no por cuestiones económicas. Él lo que busca es, en estas elecciones de fin de año que va a tener Estados Unidos, pues tener la mayoría de escaños para su partido republicano y después lograr su reelección. O sea que tenemos que pensar en una estrategia que le afecte en esos intereses políticos. Muchas gracias, es nuestra opinión y acepto que alguien no puede estar de acuerdo con ella. Muchas gracias.